Bueno, espero que estén muy bien. Buenas noches con todos nuevamente. Eh, el día de hoy vamos a ver el tema de la unidad 4, ¿no? Unidad 4. Ya estamos en las últimas, serían un mes aproximadamente que queda. ¿Ok? Entonces, eh, no queda nada. Ahora, lo que sí, no sé si, creo que, bueno, no estoy tan seguro, pero en la tarea colaborativa, no sé si han entregado todos, porque ya, digamos, más tarde se va a vencer el plazo. Y les digo esto para no estar después eh, volviendo a a la etapa de envío, ¿no? Entonces, espero que ya todos hayan ingresado el trabajo. Creo que sí, ustedes no. Creo que sí. A ver, dejen chequear esto. A ver. Veamos. Eh, Tarea 6, creo. Autoevaluación. Están todos. Bien. Ya, no he dicho nada. Había visto, son otro curso que tengo. Ya, entonces estamos ok con el envío de las tareas. Se cierra hoy día. Ya las tareas están re- revisadas. Mm, Ustedes creo que tienen todo revisado, ¿no? Pero bueno, eh, estamos, digamos, ok. Faltaría que mañana ya se abre la parte de evaluación y ya, pues. Ahí, por favor, tienen creo que hasta el 14, creo, para ingresar, para evaluar, no ingresar, para evaluar. ¿Ya? Ok, vamos a ver ahora el tema del día. Ok, ¿se ve o no? ¿Y se escucha bien? Porque sí. Sí, magíster. Ah, ok. ¿Se escucha bien mi audio o hay alguna... Sí se escucha bien, Majita. Sí se escucha bien. Sí, porque la vez pasada parece que tuvimos algunas alteraciones y descontinuidad, ¿no? Entonces, y bueno, entonces estamos en la unidad 4, la última unidad. Eh, Espero que no, que fluya esto, así como ha fluido las otras unidades, los otros temas, y terminar bien, ¿no? Así que esta unidad básicamente la tenemos enfocada ya en lo que es la parte terminal, digamos, del proyecto, ¿no? Eh, Considerando que acá, cuando hablamos de conclusiones, lo estamos asumiendo en un informe, ¿no? Eso siempre se lo he mencionado. Una cosa es cuando uno hace un proyecto para hacer el tema, investigarlo, proponerlo, ¿no? Y luego que nosotros ejecutamos el proyecto, hay una fase de informe, ¿cierto? Entonces ahí es donde estaríamos como ubicados en este momento, ¿ah? Para que no nos confundamos. O sea, una cosa es el proyecto y otra cosa es el informe que uno hace posterior a la ejecución del proyecto, ¿ya?
Ok, entonces, como estamos en esta parte de la sistematización e interpretación de resultados, ¿ya? Me voy a dedicar, digamos, a enfocar esto en dos grandes investigaciones, que son la cualitativa y la cuantitativa. Es por eso porque, primero, yo ya con el conocimiento de causa que ustedes deberían tener, me refiero a los cursos que han hecho antes. Ustedes tuvieron investigación cualitativa, también tuvieron metodología y técnicas de investigación, ¿cierto? Entonces ahí como que tenemos los dos grandes enfoques, ¿ya? Entonces, yo asumo que ustedes algo se deben acordar, pero vamos a refrescar un poco esa parte. De alguna forma yo también lo he tocado anteriormente en este mismo curso, entonces vamos a ir viendo ya un poco más en detalle ciertas cosas que es bueno saber, ¿ya? Entonces, veamos esta parte que es la sistematización e interpretación de la información eh, enfocado en lo que es educación. En este aspecto, nosotros tenemos que, digamos, entender un poco la profundidad en cuanto a lo que uno necesita, ¿ya? Eh, en la educación eh, vamos a tener, digamos, eh, ciertas directrices, diría yo, en torno a lo que uno tiene que investigar. Entonces, eh, desde la identificación de estas variables, eh, la, el trabajo con ellas significa, digamos, la recuperación, la obtención de datos que tienen distintas figuras o composición o forma, ¿cierto? Pueden ser desde un registro hasta una interpretación que yo puedo hacer sobre algún tema en especial. Entonces, ¿cuál es la idea de sistematizar datos que yo necesito? Eh, entender, si nos acercamos un poco al contexto educativo, quizá entender ciertos escenarios que, que nosotros eh, estamos, que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, desde el aula, desde lugares, digamos, de aprendizaje que sean dentro del escenario de nosotros, entender también lo que dicen los docentes, entender lo que dicen los estudiantes, analizar las prácticas que se desarrollan eh, y en definitiva todo esto llevarlo a un plano del conocimiento, ¿ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que, como siempre les he mencionado, es bueno manejar cierto vocabulario para poder eh, entender en su totalidad los conceptos. Entonces, por ejemplo, tenemos la recolección. ¿Qué es lo que es la recolección? La recolección se refiere a los datos, obtención de información, mediante instrumentos, técnicas que nosotros podamos utilizar, ¿ya? Desde las técnicas hasta los instrumentos, haciendo digamos, la um, distinción que tenemos estos dos enfoques que son importantes mencionar, ¿no?
Eh, la sistematización, organización, clasificación, estructuración de datos. Análisis es un examen, es un, digamos, un estudio detallado de los datos que nosotros necesitamos. La interpretación es una, eh, digamos, asignación de significado eh, a los resultados que nosotros tenemos, ¿ya? Donde se vincula teoría y se vincula también experiencia, puede ser, ¿ya? Entonces, son cuatro conceptos que deberíamos considerar en este aspecto, porque, debido a que todo esto nos permite entender y manejarnos en el tema de investigación. Yo dije, vamos a indagar, a, a tratar de buscarle un poquito más a lo que significa el tema de la obtención de datos. Uno de ellos es la sistematización. Entonces, por ahí, no sé en qué curso vi, pero había un entendimiento bastante superficial de lo que es sistematizar. Y eh, identifiqué un trabajo, una encuesta que no estaba bien realizada. Es decir, el análisis de datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se entiende y no creo que sea, digamos, no sé, no creo que sean pocos estudiantes que tengan esa misma, digamos, idea de cómo hacerlo. Yo creo que hay una confusión y la confusión está, digamos, en que cuando, por ejemplo, uno hace una encuesta y hace el análisis de las respuestas, si yo tengo 5 preguntas, yo tengo que interpretar las 5 preguntas. Cada pregunta tiene una respuesta y la tengo que interpretar de acuerdo a los estudiantes o participantes que respondieron la encuesta. ¿Ya? Entonces, eso da tendencia, da una distribución de datos en cuanto a cada una de las preguntas. Entonces, por eso que es importante no ir a lo trivial o a lo fácil, ¿no? Necesito respuestas, necesito datos y trato de hacer lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces, cuando uno hace una encuesta, una entrevista, tiene que ser disciplinado, buscar la información, cómo se hace la sistematización de cada uno de los escenarios. Yo digo, encuesta, la voy a asociar directamente con un enfoque cuantitativo. Entrevista, lo asocio con un enfoque cualitativo. Entonces, son cuestiones que uno no puede perderse, ¿ya? Entonces, por eso le hago el énfasis de que la sistematización y análisis de datos hay que hacerlo, hay que hacerlo de buena forma. Bueno, el fundamento cualitativo, que es el que recién mencioné, está en torno a que em, nosotros necesitamos comprender los fenómenos de la educación, digamos, de la perspectiva de los que participan, ¿no? Llámese docente, estudiante, directivo o familiar, reconociendo la realidad que conlleva ese escenario o los escenarios que sean en respecto a la educación. Entonces, en ese aspecto,
Este enfoque nos va a dar algunas señales como tener una buena interpretación sobre los significados, las percepciones y experiencias, comprender procesos, analizar prácticas pedagógicas y, como se mencionó, entender lo que cada participante, llámese docente o estudiante, quiera decir. Entonces, esto da una interpretación en donde hay metodologías para poder hacerlo. Si ustedes hicieron o se recuerdan de la investigación cualitativa, ahí se mencionan cuáles son las metodologías que uno puede utilizar. Entonces, si es que no se tiene conocimiento, vamos a meter al saco eh, todo lo referente a los métodos que se usan. ¿Ya? Eh, Están estas dos más los que son metodologías mixtas. ¿Ya? Entonces, entre estas dos, sabemos que hay una forma de proceder distinta. Entonces, eh, la sistematización es válida para ambos enfoques y un tercero, ¿no? Cuando se habla del MIT. La sistematización, como se mencionó, permite la organización y el- el orden que uno debe llevar para poder establecer cómo se va a trabajar eh, con estos datos. ¿Ya? Hay todo, digamos, una forma de reflexión, se puede decir, un pensamiento crítico sobre cómo se debe, en este aspecto, en lo que es el enfoque cualitativo, llevar. Eh, Según, digamos, los que expresan la bibliografía, literatura que tiene respecto a este tema, que es el enfoque cualitativo, se debe considerar, por ejemplo, en la sistematización que debe ser rigurosa, ¿ya? Lo riguroso garantiza que el proceso de sistematización sea válido, confiable, eh, y científicamente sustentado. ¿Ya? Em, ¿Qué es lo que implica esto? Definir claramente el enfoque cualitativo. Para esto uno tiene que seleccionar la técnica idónea, como por ejemplo la entrevista, observación o análisis documental. Aplicar procedimientos sistemáticos de codificación y categorización. Mantener coherencia entre datos, análisis e interpretación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que es observación, entrevista y categoría, bueno, acá, observación y entrevista, lo tercero lo voy a mencionar luego, entra un tema y que es parte de la metodología, que es la definición de códigos y categorías, ¿ya? Hay una forma, una metodología que se hace hace mucho tiempo. Actualmente lo están haciendo software, en donde uno puede eh, establecer entrevistas, por ejemplo, eh, eh, alimentar el software con la entrevista o con la entrevista, y luego puede proseguir con la codificación. Y la codificación es una técnica para poder ir identificando ideas centrales en lo que se dijo en la entrevista. ¿Ya? Un código puede ser una etiqueta en donde yo digo, por ejemplo, si yo estoy hablando eh, de la decepción escolar, y dentro de ese diálogo que tiene la entrevista tengo, digamos, definido varias ideas que están en relación, por ejemplo, a la decepción escolar. Yo los voy identificando y voy sacando ideas principales, ¿ya? Cosas de obtener
etiquetado esas frases y luego categorizarlas. Por eso que al final dice, las categorías se fundamentan en datos reales y teoría educativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego se hace un trabajo de, digamos, agrupar estos códigos en donde sean identificables por un tema principal. Y ese tema principal es una categoría. Entonces, todas esas cosas, eh, me imagino que tuvieron que ver en investigación cualitativa. El hecho del análisis cualitativo que uno haga en torno a una entrevista, identificando en su totalidad en la entrevista los códigos para luego identificar cada una de las categorías que corresponden. Bueno, ¿y de qué sirve eso? Eso sirve para poder establecer un orden, porque cada categoría va a estar relacionada con un tema. Y seguro cada categoría también puede ser una variable. Entonces, luego de eso viene una interpretación. Entonces, cuando uno trabaja de esa forma, ordenadamente, sistemáticamente, se hace mucho más fácil en el ambiente cualitativo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. En ese aspecto, esta parte de la investigación cualitativa no es tan trivial. Es profunda. De hecho, el concepto de cualitativo se ha ido mejorando en el tiempo porque antes se pensaba como que era el hermano, digamos, menor de los tipos de investigación, que no era muy profunda y al final pues, en el tiempo está dando la razón de que la investigación cualitativa sí tiene una profundidad. De hecho, hacen software específicamente para trabajar en este análisis, ¿ya? Entonces, es interesante que uno tenga conocimiento de eso. Bueno, a mí me tocó con los estudiantes de tercer año, porque el curso de análisis cualitativo se da en el segundo año, perdón, segundo semestre. Entonces, trabajamos con un software que nos permitió entender la dinámica de lo que es el análisis cualitativo a través de estos software, ¿no? Que uno en particular que se pudo tener acceso de manera gratuita y, y fue, digamos, mostrar que ese aspecto del análisis es beneficioso, se puede hacer y entender, obviamente no fue un curso tan profundo de entender, de tratar de saber al revés y al derecho al software, no. No, creo que en 2 o 3 clases se trató de enseñar más o menos la filosofía de cómo se usan las herramientas. Este software se llama el Qualcoder y ese se lo pueden obtener gratuitamente y se puede instalar sin ningún problema. Entonces, a lo que voy yo es que es una forma, un método que es provechoso y sirve para entender muy bien algunos temas que son en educación de repente complejos. ¿Ya? Entonces, otro punto dentro de la sistematización es la coherencia con los objetivos. La sistematización debe estar directamente alineada con los objetivos de la investigación. Cada decisión metodológica responde a lo que desea comprender
o explicar, lo que implica sistematizar la información relevante, evitar datos que no aporten al problema de investigación, organizar la información según objetivos específicos. Entonces, la coherencia también en este tipo de investigaciones es tratar de, eh, mediante esta metodología que yo le hablo de codificación y categorización, eh, descartar frases, oraciones que no sean fundamentales para la investigación que uno hace. Entonces, en la misma dinámica que uno está tratando de identificar estos códigos, como les digo, son etiquetas, ideas centrales de ciertos puntos que nos interesa estudiar. Si hay algo que no es coherente, uno lo descarta, ¿ya? Porque esos son datos que no voy a considerar porque no están en el espíritu del estudio, ¿ya? Eh, entonces, la idea es que cada selección de código sea óptimo y se pueda hacer como una especie de, bueno, de hecho se hacen tablas, matrices para poder ir situando estos códigos y después categorizando. ¿Ya? Después viene la contextualización educativa, es un principio esencial del enfoque cualitativo. La información no se interpreta de forma aislada, sino dentro del contexto educativo donde se produce. La contextualización siempre va a ser importante. Entonces, por ejemplo, en las mismas entrevistas que uno hace, eso le da, la contextualización le da eh, un escenario, cosa que uno no se pueda perder. En el mismo ejercicio de codificación, uno va identificando ciertas cosas que nos va a ayudar dentro de el análisis y ideas centrales. Entonces también eso tiene una ventaja, porque si uno analiza una entrevista y con este método que les digo que codificación y categorización, y si tiene otra entrevista y están en temas similares, entonces eso tiene que ser consecuente, ¿ya? Tiene que ser coherente, tiene que tener una contextualización. Y cuando entramos a comparar, por ejemplo, los códigos de una entrevista y las categorizaciones de otras entrevistas y que están dentro de la investigación, tiene que tener una coherencia con la otra entrevista que estamos analizando. Entonces, se vuelve mucha información que uno tiene que cubrir. Y es por eso que estos software pueden ser un beneficio por el factor tiempo y como son software que relacionan ideas, ¿ah? Porque ese es un poco el trabajo que tienen ellos, se puede ir construyendo de a poco los resultados que uno va obteniendo, ¿ya? Y estos software tienen la capacidad de relacionar estas variables, porque al final los códigos, las categorías, básicamente las categorías son variables. Entonces vamos a enfrentarnos quizás también relaciones en donde podamos graficar ciertas tendencias, ¿ya? Es interesante eso, interesante porque está la forma que se responde. Por ejemplo, ¿cuántas de ambas entrevistas? Estoy hablando en figurado. ¿Hay relación? ¿Cuántos conceptos de una entrevista con la otra entrevista hay relación entre sí? ¿Eh? Entonces, eso son cosas que aportan al conocimiento. Bueno, dentro de eso, de la contextualización, las características que se puedan encontrar, las condiciones, el entorno que está, digamos, también son cosas importantes. También tenemos la reflexión crítica, es el núcleo del enfoque cualitativo y de la sistematización educativa.
supone ir más allá de la descripción para analizar, cuestionar y transformar la práctica educativa. Por ejemplo, lo que implica es analizar causas, consecuencias, reconocer fortalezas y debilidades, cuestionar prácticas tradicionales, proponer mejoras pedagógicas, ¿ya? Eh, Todo lo que es, digamos, interpretativo, porque acá no estamos con datos objetivos medibles, ¿ya? Son todos interpretativos. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante poder hacer el análisis considerando, a lo mejor son hasta variables, ¿m? Variables que son cualitativas y que son necesarias de poder entenderlas. Entonces, también tenemos por otro lado la transparencia del proceso. Tiene que ser comprensible, replicable y éticamente responsable. Bueno, ahí en la parte ética tenemos que considerar que siempre en cualquier investigación hay ciertos, a ver, protocolos que uno tiene que respetar, ¿no? Si el entrevistado, si estamos hablando de este tema cualitativo, está dispuesto a la entrevista, por ejemplo, a que le hagan todo tipo de preguntas, que no coloque límites. También por otro lado, que le graben. A lo mejor no hay personas que no, no están de acuerdo y van a decir no. Entonces hay que echar mano de lo que tenemos, porque si es así, la libreta de apuntes funciona, ¿ya? Entonces sí hay que tomar ciertos resguardos. Eh, Estamos en la parte transparencia, ¿no? Ya. Implica explicar cómo se recolectaron los datos, describir el proceso de análisis, justificar las categorías y decisión interpretativa y reconocer limitaciones del estudio. ¿Ok? Sí, ese es un poco el tema respecto a esa transparencia que hay que tener. Ahora, la sistematización puede obedecer a etapas o fases, ¿ya? Por ejemplo, la organización inicial. Eh, Se debe reunir todos los instrumentos aplicados, digitalizar los datos, se ordenan cronológicamente, se identifican las fuentes. Bueno, acá quizá hay algunas cosas que uno puede tomar, ¿no? Por ejemplo, digitalizar datos. Eso creo que es necesario que se haga siempre, ¿ya? En una planilla Excel. Bueno, si están trabajando con un software de este tipo que les mencioné, uno lo que hace es pasar la entrevista a un documento Word, puede ser, o si ya se grabó en una videoconferencia, hacer una transcripción o en en un celular donde se grabó la voz. Entonces, ese tipo de ejercicios, de actividad, hay que hacerlo, porque eh, se tiene que empezar con un orden. Y lo principal es llevarlo, todo este material a datos digitales, ¿ya? En este aspecto creo que es lo más importante señalarlo. Lo otro sí puede ser, pero depende cómo uno tiene la estructura de la sistematización. Yo la tengo así. Siempre voy a digitalizar mis datos, de ahí veo qué orden van a tener para hacer una matriz y proseguir, ¿no? Esa es la fase uno. La fase 2 dice clasificación de la información, identificar variables o categorías de estudio, dimensiones o indicadores. Indicadores. Bueno, acá las variables, como les dije, pueden ser categorías y las dimensiones básicamente son como los escenarios donde están estas variables
y la forma de los indicadores es que acá, si los vamos, luego yo voy a hablar de esto en lo que es cuantitativo. eh, Normalmente se puede utilizar esta operacionalización de variables en donde tenemos las dimensiones y tenemos los indicadores. Entonces, siempre se busca esa estrategia para poder medir las variables. En este caso se colocan como una estrategia que también puede servir a la causa y puede transformarse un dato cualitativo en uno cuantitativo. ¿Ya? Por eso creo que se menciona, pero básicamente en donde se identifican las variables para poder trabajarlas. ¿Ya? La fase 3 es, tenemos ya la codificación que uno ha hecho y, bueno, resaltan, normalmente hay como dos tipos de codificación. Una es la abierta, en donde uno identifica a través de la entrevista, por ejemplo, eh, distintos ideas centrales o ideas de fragmento de la entrevista. Y uno normalmente lo que hace es subrayarla y ir identificando la idea central. Eso se puede hacer manualmente, pero el software lo que hace en ese aspecto es marcarla con un color y le coloca la idea central. ¿Ya? Después viene una codificación axial en donde se busca, eh, se busca agrupar algunas, algunos códigos con un tema en particular, es decir, que ese tema sea, eh, sea relacionado entre distintos códigos. ¿Ya? Si yo tengo un tema de secciones, digamos, de sección, eh, yo puedo tener, o sea, si tengo un, un código que apunta hacia la deserción escolar, yo puedo tener subcódigos que con distintas ideas centrales que yo puedo juntar y hacer, digamos, un, un código único, que sería el axial, porque están relacionados. Y eso implica que yo estoy sistematizando en esta fase, ¿no? Luego, en la categorización, perdón, en en la categorización tomo todos los códigos que son similares y hago una categoría de esos códigos similares. Entonces, bueno, acá menciona que es una construcción conceptual que permite clasificar, ordenar y dar sentido a los datos, facilitando la interpretación profunda de los significados expresados. Entonces, esa es un poco la idea de categorizar, ¿no? Y yo ya tengo un código axial que tiene cierto tema, después viene otro que tiene otro tema, entonces hay una categoría única que yo puedo englobar esos dos temas que están relacionados y formar esa categoría. Y así sucesivamente voy dándole un sentido a a la interpretación posteriormente. ¿Ya? Bueno, instrumentos que apoyan esta sistematización pueden ser matrices, como le digo, eso se hace manual. Pueden haber diagramas conceptuales, que algo parecido como yo les pido en algunas tareas. Entonces esos diagramas conceptuales a lo mejor no es uno, sino que pueden ser varios, los voy relacionando. Y están estos software cualitativos que ayudan bastante a la comprensión de digamos, de los temas de investigación.
y el mismo ejercicio de hacer estos análisis, ¿no? Entonces, la interpretación en el análisis cualitativo es el proceso mediante el cual el investigador otorga significado a los datos cualitativos, ¿ya? Pasando por estas técnicas, yendo más allá de la descripción literal para comprender qué dicen los datos, por qué lo dicen y qué implica. ¿Qué significa interpretar? Significa comprender significado, explicar procesos, relacionar datos con teoría y reflexionar críticamente sobre la práctica educativa. Ahora, un detalle, cuando uno hace este ejercicio de codificación y clasificación, tiene una ventaja de que uno puede volver, retroceder en el proyecto, por decirlo de alguna forma, ver la teoría y nuevamente volver al ejercicio de codificación o categorización. Se permite eso porque es flexible, no es como la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa uno lo utiliza de respaldo, el marco teórico, pero porque los datos son medibles, son precisos, son objetivos, ¿no? Pero acá se permite esa libertad, flexibilidad, porque podemos en todo momento estar construyendo conocimiento, que es una cosa bastante importante dentro de los temas de investigación cualitativa. ¿Eh? Bueno, a ver, acá tenemos instrumento, interpretación, y acá tenemos el proceso de interpretación como por etapas. Primero se hace la revisión de categoría, búsqueda de patrones, relación con los objetivos, articulación con el marco teórico, construcción del sentido pedagógico. Si uno lleva esa secuencia, deberíamos estar en una instancia bastante avanzada de la comprensión e interpretación del trabajo investigativo. ¿Eh? Entonces, es ahí que tenemos el tema de esto. Ahora, el enfoque cuantitativo se orienta a la medición objetiva, el análisis estadístico y la verificación de hipótesis mediante datos numéricos, ¿ya? Eh, ¿Qué nos permitimos en educación? Medir niveles de aprendizaje, rendimiento y logros académicos, analizar actitudes, percepciones, comportamientos educativos, comparar grupos, evaluar la efectividad de estrategias pedagógicas, generalizar resultados a una población. Ahora, cuando habla de un punto ahí que resalta, percepción y comportamiento educativo. Eso se hace a través del enlace que podemos encontrar, por ejemplo, con una investigación mixta, en donde podemos tener también datos cualitativos que los transformamos, por ejemplo, a través de un instrumento como la lista o la escala de Likert. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo. Esa es la razón que se menciona acá. ¿Ya? Que yo puedo tener un dato con un enfoque cualitativo, que es interpretativo, pasarlo a una escala de Likert, porque queda establecido que se va a medir ese valor y asumirlo como un trabajo cuantitativo. ¿Ya? La naturaleza de los datos cuantitativos en educación em, pueden ser, digamos, de distintas formas. A ver, por ejemplo, provienen de encuestas, pruebas estandarizadas, escalas de tipo Likert, registro de calificaciones y lista puede ser de cotejo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una situación en donde tenemos, y acá
eh, quizás voy a tener que mencionarlo nuevamente, pero la codificación que uno emplea en este enfoque, en la palabra como semántica, eh, puede ser repetitiva, ¿de acuerdo? Pero la función que tiene en este caso es el código que yo le doy a una variable cualitativa para poder hacer ese puente para poder medir, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene a ver, no quiero que esto se produzca una confusión, sino que lo que yo hago en una investigación cualitativa es aplicar una codificación enfocada a una idea principal, que es parte de la metodología que se usa ahí. Pero la codificación acá tiene digamos, otra función, que es a ese enunciado, identificarlo con un código para después ser medido, lo que se da en la escala de Likert. Luego se tiene una construcción de matriz, que es lo que nosotros hacemos para poder valorar esos resultados, ¿ya? Y se puede utilizar, por ejemplo, en lo que es frecuencias, en, digamos, tablas de frecuencias, en donde generamos las matrices para poder tener esa información, ¿ya? Esa es como la segunda, digamos, procedimiento para poder ir sistemáticamente obteniendo esos resultados cuantitativos. Bueno, tenemos la tabulación de información, como ya les mencioné, y acá teníamos la construcción de matriz, enfocado en lo otro que son eh, estas escalas de Likert. Y la construcción de tabulación están referidas a las tablas de frecuencia, ¿ya? ¿Qué parámetros obtenemos de este análisis cuantitativo? Son estadísticos que se pueden utilizar como herramienta para hacer interpretación. ¿Qué estadísticos tenemos en este análisis? Por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y frecuencia y porcentaje, que son estadísticos básicos que uno puede interpretar y la información. También tenemos eh, un análisis estadístico inferencial, ¿ya? Lo anterior es un análisis descriptivo en donde se podía encontrar ese tipo de estadístico. En esta análisis inferencial podemos encontrar como la prueba de Student, la ANOVA, la correlación de Pearson, el chi cuadrado y las pruebas no paramétricas. Entonces, por ejemplo, en la prueba de Student, bueno, algo creo que les mencioné. Antes de mencionar la prueba de Student, en la estadística inferencial siempre se va a ir a este modelo probabilístico, ¿no? Entonces, la prueba de Student está en las condiciones del modelo probabilístico y eh, se va, se va a realizar en ciertas condiciones con el objetivo de comparar, por ejemplo, las medias, por ejemplo, de dos grupos que son variables, ¿ya? Entonces, en esa figura tipo campana, se buscan esas condiciones y se hace la prueba para comparar estos grupos para ver si se tienen alguna relación o no.
¿ya? Por ejemplo, cuando se hace una, un planteamiento de una estrategia pedagógica en dos grupos distintos, uno de control y otro experimental, se hace una prueba antes y después que se aplicó la estrategia. Entonces ahí se sacan medias, se pueden sacar medias y se puede aplicar esta prueba de Student. Después tenemos el parámetro de ANOVA. También está, todas estas pruebas están relacionadas con este modelo probabilístico. Se ve la distribución, digamos, de los datos que tiene en referencia a la media, al promedio. Y se va viendo qué tanta dispersión hay entre grupos que uno está estudiando. ¿Ya? Vale también para eso los grupos de estudios de control o experimental. Pueden ser varios. La correlación de Pearson está en relación también a encontrar relación entre variables, pero ya desde un punto de vista de la misma, esta, este modelo probabilístico, pero con respecto dentro de la curva a una linealidad, ¿ya? Un coeficiente de correlación. Entonces, normalmente se utiliza en pruebas donde tengo causa y efecto, ¿ya? Entonces, se puede encontrar ciertas sistematización con todos esos datos. Vale para los anteriores también. Hay que identificar datos que tengan quizá esa característica en donde se relaciona una variable con otra y vemos si hay un efecto de linealidad entre ambas variables en base al coeficiente de correlación. ¿Ya? Y bueno, tenemos los chi cuadrados y las pruebas no paramétricas. Bueno, los chi cuadrados em, también se analiza una relación de variables, ¿ya? Pero esta relación son en torno a que este modelo de probabilidad ya no es tan perfecto, si tiene ciertas variaciones en la curva. Entonces, dentro de eso se analizan estos tipos de datos. Ahora, las pruebas no paramétricas están más relacionadas a aplicar estas pruebas en variables que nacen, por ejemplo, de la escala de Likert, ¿ya? Que en ese contexto la figura de esa curva ya no va a ser tan normalizada. Entonces eh, se aplican en este tipo de pruebas con variables que son más cualitativas, que pasan a ser cuantitativas. Esa es un poco la diferencia con las otras tres que mencioné. Bueno, tenemos también la fiabilidad y validez de los datos cuantitativos y es normal que se utilicen para poder ver qué tan válidos son o confiables en términos de usar esta prueba de alfa Crobat, ¿ya? El alfa Crobat es un parámetro que está dentro de un valor que hay que comparar, que yo me hubiera gustado haber hecho un ejercicio para ver eh, qué tan confiable puede ser un instrumento. ¿Ya? Este tipo de instrumento puede ser perfectamente en la lista de esta escala de Likert o algunos relacionados con ese tipo de variables, ¿no? Que se pueden utilizar para ser medibles considerando el contexto que están estas variables, que son más cualitativas y que pueden medirse. Entonces, se puede hacer un análisis de eso
determinando el alfa de Crobat para ver qué tan fiable, válido es el instrumento en sí. ¿Ya? Qué tan confiable. Y la interpretación, bueno, la interpretación desde el punto de vista descriptivo hace referencia a números. Y eso es fácil de probar como en la mediana, en la media, y se puede tener, digamos, información. Interpretación relacionada eh, con la relación entre variables. Interpretación explicativa también, como las causas y efectos también entre variables. Y bueno, eh, lo que uno asume, digamos, como profesor, es tratar de tomar todo esto en beneficio de lo que nosotros necesitamos saber. Por ejemplo, el ajuste curricular, cambios metodológicos, diseño de planes de mejora y toma de decisión. Entonces, todas esas herramientas que tenemos en los enfoques cualitativos o como cuantitativos y en los mixtos, que también puede ser, lo podemos tener a favor. La cuestión es cómo lo usamos. Eso, no sé si tienen alguna consulta al respecto, algo que quieran preguntar sobre esto. Está, digamos, dentro de lo que es este tema de la sistematización, porque por eso que hay que hablar un poco más en profundidad, porque se tiene que entender qué es lo que es sistematizar y analizar datos. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna cosa. Mañana se puede proseguir. Eh, bueno, si no hay dudas, nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. ¿Ah? Espero que estén muy bien y muy buen inicio de semana, ¿no? Que estén muy bien Gracias, esto. Magíster, igualmente. Una buena Gracias, noche. Magíster, igualmente. Ya, que estén muy bien, Gracias, Magister. que Gracias, pasen bien. Magíster. Listo, que estén bien. Chao, chao. Buenas noches, Magister. Buenas noches, que estén muy bien.